Pediros disculpas a todos los que estáis aquí y a los que estáis online por las dificultades y el retraso en empezar que hemos tenido debido a estas condiciones que ha comentado ya el presidente anteriormente. Darle las gracias también a Cristina, que nos ayudó mucho en este programa. No lo he dicho al principio y quería decirlo ahora mismo. Y voy a dar paso a Francisco Riveras, en la primera conferencia que tenemos, para que nos dé un apunte sobre los elementos clave para descarbonizar la industria en este país. Francisco, por favor, no hace falta que lo presente, es presidente de Gestam, él solo se presenta, y presidente Sernauto, la gran fuerza detrás del mundo automovilístico y del mundo. Aquí o ahí, donde quieras. No, aquí, ahí mejor. Muy bien. Quería recordaros que os hemos distribuido unos papeles, por si tenéis alguna pregunta o algunas cosas, pues que la hagáis llegar. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y sobre todo y empezando por dar gracias al Club Español de la Energía, a la COE y también a Repsol por su patrocinio, yo creo que organizar este foro y también por invitarme a participar en él. Porque yo creo que la organización de este foro me parece una iniciativa muy positiva y en el momento para mí más adecuado, porque es ahora cuando realmente se está decidiendo el futuro de la industria a nivel mundial en un entorno, yo diría, caracterizado por diferentes temas, ¿no? En primer lugar, como ya se ha dicho antes, por la necesidad de compatibilizar la industria y los productos que necesitamos todos con la obligatoriedad de preservar la salud de nuestro planeta. Pero también, por otro lado, tratar de ver en qué entorno estamos con esas tensiones geopolíticas y crecientes que vemos todos, riesgos en las cadenas de suministros, que nos puede llevar a una consideración diferente de este modelo de globalización que hemos tenido estos últimos años y probablemente buscar diferentes alternativas para relocalización de procesos industriales, ¿no? Y, por supuesto, también un entorno marcado por importantes cambios tecnológicos que tienen que estar detrás de todo esto, cambios derivados de la digitalización, de la introducción de la inteligencia artificial o cambios en los mercados de trabajo y culturales, ¿no? Yo, la verdad es que espero que a través de este foro de hoy nos podamos un poco como país y en el marco de esta pelea global en la que estamos inmersos, decidir o ponernos un poco de acuerdo en qué tipo de sector industrial queremos para nuestro país. Yo, por mi parte, hoy voy a tratar de centrar mi intervención en el sector de automóvil, que es el sector nuestro, un sector que aglutina no solo a los fabricantes de automóvil, sino también a ese sector de componentes, del cual nosotros hacemos parte, y que son menos conocidos que los fabricantes de automóviles, pero responsables del 75% del valor añadido industrial de esos vehículos, ¿no? Creo que nuestro sector, el sector del automóvil, es un buen caso para hablar de la descarbonización de la industria y de los riesgos y oportunidades que están apareciendo. Porque estamos hablando de un sector en el cual yo diría que se han centrado muchas presiones, se ha estigmatizado mucho al sector del automóvil como responsable de todo, y si bien es verdad, lo cierto es que también hay otros sectores igualmente o más responsables, y un sector que además ya ha hecho mucho y que va a hacer mucho más en los procesos de descarbonización. Pero si me permiten, y antes de entrar en el sector del automóvil y en nuestro caso Gestam y lo que estamos haciendo para ir en nuestro camino de la descarbonización, me gustaría comentar algunas reflexiones sobre el tema de la industria en nuestro país y también en Europa, ¿no? En primer lugar, señalando que yo estoy convencido de que España, en la economía española, necesita un sector industrial potente y competitivo. Porque es verdad que tenemos un sector de turismo, ahora, hoy, estos días de moda, con Fitur, un sector de servicios muy, muy fuerte y que espero que siga estando tan fuerte hacia adelante, pero también es verdad que se necesita una industria porque ese sector de servicios necesita, por ejemplo, un sector industrial que sea un ancla que permita a esos sectores poder desarrollarse. Estamos hablando de un sector, el sector industrial, que es el responsable principal de todos los esfuerzos en temas de innovación y en temas de desarrollo de productos y tecnologías. Estamos hablando de un sector industrial que en España es responsable en el año 22 de una gran parte de nuestras exportaciones, el 89% de nuestras exportaciones en el año 22. Estamos hablando de una industria que, a pesar de que tiene un impacto limitado
en el PIB español genera directa o indirectamente más del 40% de la riqueza del país. Y estamos hablando también de un sector industrial que genera un empleo de calidad, un empleo que requiere más formación que otros, posiblemente, y que por esa misma razón es más estable y además está mejor remunerado que la media del resto de los otros sectores. Luego estamos hablando de un sector industrial que hace mucha falta. Sin embargo, también estamos hablando de un sector industrial que en paralelo en España y en Europa llevamos muchos años oyendo hablar de planes en defensa y en mejora de la participación del sector industrial en el PIB de Europa y de España, y lo cierto es que en los últimos 15 años ese porcentaje o esa aportación del sector industrial al PIB está cayendo, y en el caso español en los últimos 15 años ha bajado de cerca del 20% en el año 97 al 15,9% en el año 22. Bueno, en todo caso, estamos hablando de una industria que, como digo, es positiva para la economía, para nuestra economía, pero también una industria que tiene que reconvertirse necesaria y obligatoriamente a apuntar hacia la neutralidad climática. Por tanto, estamos hablando de una industria que es verdad que genera muchas emisiones, no todas, no somos culpables de todas, pero es verdad que estamos también en el mundo y en Europa, que claramente Europa se ha convertido en el paladín de todo el tema de la lucha por la descarbonización. Pero sí es importante también desde el punto de vista de la industria española que nos demos cuenta que el compromiso de la reducción de emisiones de CO2 es un compromiso que tiene que ser global y, por tanto, no vale solamente con cerrar los ojos, cerrar fábricas en España para reducir emisiones aquí y a lo mejor recibir productos de otras fábricas en otros países donde a lo mejor resulta que están haciéndolo igual o peor que lo que podríamos estar haciéndolo nosotros en España, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, yo creo que el objetivo debería ser tratar de conseguir reconvertir nuestra industria hasta hacerla absolutamente eficiente en términos de emisiones, pero tratar de conseguir que los beneficios económicos y sociales de la industria queden en nuestro país y defender nuestra industria, tanto en España como en Europa, frente a importaciones de productos que vengan a lo mejor en entornos donde a lo mejor no toman tanto cuidado con el tema de la reducción de emisiones. Y luego creo que también, y creo que se ha señalado antes muy claro, existen otra serie de factores que yo creo que pueden permitir la posibilidad de localizar mayor industria en nuestro país o en Europa. Estamos hablando de crecientes riesgos geopolíticos, pero lo vimos muy claro en el sector del automóvil, lo hemos sufrido con todo el conflicto de Ucrania y de Rusia. Hemos tenido riesgos en cadena de suministros, no solamente riesgos geopolíticos, la pandemia, lo que está pasando hoy en día en el Mar Rojo. Y además, incluso, si hablamos de CO2, si redujéramos algo el transporte de mercancías, principalmente de Asia hacia Europa, también estaríamos reduciendo fuertemente una de las causas principales de emisiones en el transporte marítimo. Así que yo creo que, en líneas generales, la transición energética hacia una mayor sostenibilidad plantea grandes retos a nuestra industria, principalmente en el ámbito de la competitividad, pero también grandes oportunidades, y yo creo que es el momento adecuado para defender lo que tenemos y también luchar por desarrollar industrias nuevas en nuestro país. Pero bueno, ahora ya vuelvo al sector del automóvil, ya en nuestro caso, de Gestamp, y no sé, la verdad esto, vale. Con respecto al sector del automóvil, como decía antes, es un sector, yo diría que muy implicado en todo esto, porque ha sido muy presionado para tratar de reducir las emisiones por delante de otros sectores. Yo diría que, en todo caso, el sector del automóvil es un sector que, desde el punto de vista de la descarbonización, tiene que hacer frente a dos grandes focos de problemas. Primero, las propias emisiones ligadas al uso de los vehículos, que en Europa se estima que las emisiones procedentes de los vehículos ligeros suponen en torno al 8% de las emisiones totales en Europa. Y, por otro lado, el segundo reto, que ya es un reto más transversal a muchas industrias de nuestro país, que tiene que ver en la manera en que somos capaces de reducir las emisiones en la fabricación de vehículos, y no solamente en las propias fábricas de los fabricantes, sino también en todo lo que es la cadena de suministros desde el origen. Yo diría que en ambos retos el sector del automóvil está avanzando, yo diría que rápidamente. En el caso concreto de los vehículos,
no solamente en el desarrollo de vehículos eléctricos y en vehículos híbridos, de determinada manera, pero también tratando de buscar vehículos más eficientes, vehículos de combustión más eficientes, más ligeros y que al final emitan menos. Yo diría que también aquí quizás a veces faltaría la intervención por parte de las autoridades para que también se utilizaran esos coches nuevos y no los coches viejos, porque lo que está pasando en los últimos años es que está aumentando la antigüedad del parque móvil de vehículos en Europa, vehículos que son además mucho más ineficientes que cualquier tipo de vehículo que se fabrica hoy en día. Pero bueno, y en segundo lugar, yo creo que también lo que sí es verdad es que se está produciendo un esfuerzo enorme por toda la industria del automóvil, en algunos casos liderando a otras industrias, en lo que es la reducción de las emisiones en fabricación. Insisto, en las emisiones de las fábricas, en toda la reducción, en toda la cadena de suministros de los proveedores y también apuntando a todos los temas del reciclaje y el fin de vida de los vehículos. Por volver a la idea de la importancia de la industria, en este caso del sector de automoción en España, yo diría que es absolutamente clave. Yo creo que hemos hablado mucho de esto, creo que hemos sido muy pesados en los últimos años desde todos los puntos de vista, en señalar que en España tenemos una industria, un sector del automóvil muy potente. Somos el segundo fabricante en Europa de vehículos, somos el 9º a nivel global. Exportamos el 87% de todos los vehículos que se producen aquí, y eso es porque hasta ahora, y a pesar de todo, hemos sido capaces de ser competitivos, y además supone más del 8% del Producto Interior Bruto en España. Por tanto, estamos hablando de un sector potente a preservar, un sector que incluye no solamente las fábricas de los fabricantes, de las grandes marcas, que este año han producido más de 2,4 millones de vehículos, y que han sido capaces de quedarse aquí gracias a su competitividad, sino también al sector de componentes, que en España está representado por Sernauto y que, insisto, como he dicho antes, es responsable del 75% del valor de la producción y también una baza fundamental a la hora de conseguir que esos vehículos que se producen en España sean competitivos. Estamos hablando de un sector donde las decisiones no se toman en nuestro país, donde se van a fabricar o no fabricar coches no se toman en nuestro país y donde la principal baza que tenemos hacia adelante es ver si, igual que hasta ahora hemos sido competitivos, en la transición hacia una nueva movilidad más sostenible, que no incluye solamente a los vehículos eléctricos, como comentaba antes Luis, sino estamos hablando de algo mucho más amplio, vamos a ser competitivos también y, por tanto, es el momento adecuado donde tenemos que ser capaces de convencer por competitividad cómo España va a ser también un sitio excelente para producir vehículos, insisto, en el marco de esta nueva sostenibilidad. Si hablamos de nuestro caso, por seguir bajando un poquito más al detalle, en el caso concreto de Gestamp, nosotros en Gestamp somos un Tier 1, un proveedor estratégico de nuestros clientes y básicamente somos líderes globales en lo que es la fabricación y diseño de componentes metálicos. Tratamos de ser globales, puesto que hacemos componentes pesados, luego abrimos plantas allá donde nuestros clientes ensamblan los vehículos, pero básicamente lo que tratamos de hacer desde hace muchos años es diferenciándonos, tratando de ofrecer componentes a nuestros clientes que permiten diseñar coches que sean cada vez más eficientes en términos de peso y también más seguros y a la vez también económicos. Creo que estamos hablando de que nuestra estrategia de descarbonización hacia adelante tiene dos ejes exactamente paralelos a los que tienen nuestros clientes. En primer lugar, tenemos que ayudar a nuestros clientes con lo que hacemos para que ellos consigan hacer coches más ligeros y para eso tenemos que conseguirles ofrecer tecnologías, productos y materiales que les permitan diseñar y fabricar coches más ligeros, ya sean coches de combustión o ya sean coches de eléctricos o parecidos. En nuestro caso, si somos capaces de hacer componentes más ligeros, conseguiremos en vehículos de combustión que esos emitan menos por kilómetro conducido y en el caso concreto de los vehículos eléctricos, pues conseguiremos aumentar el rango de las baterías, que es algo absolutamente fundamental para el tema de los vehículos eléctricos y que hoy en día es uno de los problemas que tienen, ¿no? Estaremos hablando de fabricar piezas de las que ya hemos fabricado siempre,
piezas en las cuales, o componentes en las cuales tendremos que ser capaces de adecuarlas hacia las necesidades de esos vehículos eléctricos o similares, donde tendremos que estar haciendo piezas cada vez más grandes que permitan la reducción de tiempos de ensamblaje y consumo de soldadura, y estamos hablando de otros tipos de piezas específicas que estamos desarrollando, como por ejemplo todas las relativas a las fábricas, a las cajas de las baterías, que son cada vez elementos más esenciales. Y si nos vamos a la segunda parte de lo que hacemos en relación a la descarbonización propia nuestra de nuestras operaciones, yo diría que esta estrategia nuestra de descarbonización pues está en el marco de nuestro plan estratégico de ESG, en el caso nuestro aprobado por el Consejo. Es un plan estratégico con diferentes pilares, con 8 pilares, de los cuales 3 de esos pilares están directamente relacionados en la manera en cómo vamos a ser capaces de reducir emisiones, cómo vamos a poder avanzar en el ámbito de la economía circular y también otro tipo de objetivos medioambientales, ¿no? Evidentemente, en este plan, y hoy no toca hablar de eso, mantenemos otros objetivos bastante ambiciosos en los campos de cómo contribuimos a la sociedad y cómo mejoramos la gobernanza. Pero si entramos en concreto en los temas que tienen que ver con la preservación del planeta, estaríamos hablando aquí que hemos avanzado mucho y hemos marcado objetivos estratégicos en el camino o en la ruta hacia la neutralidad, ¿no? En concreto, en este plan hemos señalado que para el año 2030 ya tendríamos que haber conseguido un 100%, digamos, de neutralidad en lo que llamamos el alcance 2. Luego, por tanto, en las 115 plantas que tenemos ahora mismo en el mundo tendríamos que ser capaces de usar de una manera u otra solamente energías o electricidad renovable. Y también estaríamos para ese año 30 señalando que en alcance 1 y 2 conjuntamente ya habríamos conseguido una reducción del 69% de las emisiones. Para el año 2045 pretendemos haber alcanzado ya todo tipo de neutralidad en todas nuestras plantas a nivel alcance 1 y 2, no emisiones. Y para el año 2050 estamos apuntando a conseguir ese ámbito del cero emisiones, ¿no? Que tengo que decir que estoy leyendo de una manera continua un montón de empresas que se están comprometiendo con este objetivo, algunas incluso antes, y la verdad es que creo que en este tema del alcance 3 tenemos que tener todos mucho cuidado porque estoy viendo muy pocos planes, objetivos concretos y caminos y parece en algunos casos más un wishful thinking que realmente un objetivo serio para el año 2050. En nuestro caso, entrando primero por el alcance 1 y 2, lo que hemos tratado de hacer para tratar de reducir las emisiones de nuestras operaciones, básicamente es pues algo, yo diría que bastante básico. En primer lugar, trabajar en las fuentes de electricidad. Lo que hemos hecho es apostar por acuerdos por cada uno de los países para tratar de conseguir eso. Ya lo tenemos en España, lo tenemos en otros países, luego, por tanto, ya estamos consiguiendo que el 100% de la energía que utilicemos tenga origen renovable. Y no solo a través de lo que pueden ser PPAs, sino también invirtiendo en paneles solares y también por la vía del autoconsumo. Yo diría que es un objetivo ambicioso, pero evidentemente seremos capaces de conseguir que el 100% de la energía que utilicemos sea renovable para el 2030. En el ámbito de la otra manera que estamos avanzando, y eso ya viene de hace muchos años, es tratar de conseguir eficiencia energética. Quizás de esto no se habla mucho, porque realmente eficiencia energética hemos empezado todos desde hace mucho tiempo, no solo por razones de reducción de emisiones, sino también por competitividad, y creo que es un camino que hay que seguir avanzando. Y por último, en el ámbito de la electrificación de la producción. Yo no estoy diciendo, en línea con lo que comentaba antes Luis, que sea la única vía, pero es verdad que hoy en día muchas de las cosas que estamos haciendo es tratar de transformar algunos de nuestros procesos que tenemos, algunos de los hornos, de calderas, tratar de transformarlas con mucha inversión asociada a todo ello, a tratar de pasar a procesos eléctricos y esa electricidad convertirla en renovable. Habrá otros métodos, pero lo que sí es cierto es que nosotros ya tenemos incorporado en nuestro plan objetivos claros y presupuesto asociado para tratar de hacer esa reconversión. Luego eso es todo lo que tiene que ver con lo que es el alcance 1 y 2. Y luego entraríamos en el alcance 3. Estamos hablando de cómo somos capaces de ayudar o de presionar a toda la cadena de suministros nuestra para tratar de conseguir que tampoco ellos tengan emisiones que luego nosotros nos apuntemos en nuestros productos. En este sentido, la verdad es que ese objetivo lo tenemos también, como todos, para el año 2050, siguiendo lo que dice el Acuerdo de París,
Pero yo creo que tenemos todos claro que esto es un objetivo que no es fácil porque no depende exclusivamente de lo que queramos nosotros, sino depende de lo que seamos capaces de conseguir que hagan el resto de los actores, ¿no? En el caso nuestro, en el caso de Gestamp, la mayor parte de nuestras emisiones de alcance 3 tienen que ver con las materias primas necesarias que necesitamos para fabricar nuestros componentes. Y en nuestro caso tiene que ver mucho con el acero y con el aluminio. Estamos hablando de sectores que a nivel mundial, cada uno de ellos supone también pues, un importante porcentaje de las emisiones a nivel global, que todos en esos sectores están todas las empresas trabajando activamente para reducir esas emisiones, pero hoy en día el proceso es difícil, es caro, es costoso y estamos todavía muy lejos de conseguir que el mundo de la fabricación de acero o del aluminio sea un mundo de cero emisiones. En el caso nuestro, lo que no estamos haciendo es esperar. Lo que hemos hecho es acuerdos con las principales siderurgias globales para tratar de tener un acceso preferente a una parte de su producción que hoy en día ya tiene contenido más bajo en emisiones, tratando de conseguir ese acero verde. Y por otro lado, estamos invirtiendo fuertemente en nuestros procesos porque nos hemos dado cuenta que podemos poner en valor un subproducto de nuestra producción, que es la chatarra. Hemos hecho inversiones por la compra de una participación en Scrap para tratar de asegurar que nuestra chatarra de calidad, con acuerdo con las siderurgias, se convierta en una materia prima de nuevas bobinas que podamos procesar para hacer componentes nuevos, no solo circulares, sino también de bajas emisiones y no partir de acero siempre de altos hornos, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que, sin más, yo creo que, como íbamos un poco mal de tiempo, creo que os he hecho un favor a todos. Sí me gustaría resumir un poco lo que digo. Yo creo que se va a hablar mucho durante todas las sesiones, yo creo que merece la pena pelear por un sector industrial en España potente y competitivo. Es el momento. Yo creo que la necesidad de que esa industria esté descarbonizada genera retos de competitividad, pero genera oportunidades. Y yo creo que en España, como también se ha dicho, creo que podemos hacer uso de esas oportunidades. Y luego también, acercándonos a nuestro sector, yo diría que el sector del automóvil es fundamental y lo que no podemos permitir es que esa transición hacia una movilidad más sostenible suponga que podamos perder esos valores añadidos tan positivos que para nuestra sociedad y para nuestra economía tiene el sector de automoción. Así que nada más. Muchas gracias. Teníamos aquí algunos no tenemos mucho tiempo, tú has dicho que nos hacías un favor, pero a mí me ha llamado la atención mucho algo que has dicho, que es convencer de que España es un buen sitio para hacer y para estar en este mundo del automóvil, ¿no? Yo creo, ¿qué cosas crees importantes para que nosotros compensamos, y vosotros que sois el 65%, has dicho, ¿no? Ser un auto de la fuerza del automóvil, para esto, para ser un buen sitio para este gran salto? El sector del automóvil... Resumen, porque hay muchos más. El sector del automóvil en general es un sector extremadamente competitivo a nivel mundial y no existen compañías de automóvil genuinamente españolas, las decisiones no se toman aquí. Luego, por tanto, cuando se tiene que decidir dónde se fabrica un coche, se toma una decisión en base a la competitividad global de lo que hacemos. Y en España, las fábricas del automóvil y las fábricas de componentes han sido muy competitivas y por eso han seguido viniendo vehículos aquí y se han cerrado plantas en otros entornos, incluso en entornos donde se toman las decisiones, como Alemania o Francia. Luego, por tanto, la clave está en la competitividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que ahora, ante este cambio tan brusco, que es todo ese tema del vehículo eléctrico y no vehículo eléctrico, tenemos que adecuar las capacidades para ofrecer ese mismo nivel de competitividad, para ser capaces de liderar también en Europa lo que es la fabricación de vehículos eléctricos de un tamaño pequeño y mediano, que es lo que siempre hemos hecho. Yo diría que la clave es competitividad y en este entorno, pues si somos capaces de, aprovechando una ventaja en un menor coste de energías renovables, por ejemplo, pues eso de acercar fábricas de baterías aquí es necesario, o tratar de conseguir meter dinero para que los fabricantes transformen sus plantas para producir vehículos eléctricos y que los fabricantes de componentes incorporen nuevos procesos. Competitividad. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar, como estamos un poco retrasados, y vamos a darle la palabra a Jaime Martín Juez,
colaborador en muchos de estos foros que tenemos industriales, director ejecutivo de Refino, de Repsol. Para esta parte de reindustrialización la complementa, ¿no? Gracias, Arcadio, por la intervención y gracias a COE y al Club Español de la Energía por organizar este foro tan necesario, ¿no? Hacía tiempo que teníamos ganas de juntarnos el sector energético y el sector industrial. Y gracias a Francisco Riveras porque me ha puesto muy fácil hacer mucho más comprimida la presentación, con lo cual vamos a recuperar parte del tiempo que teníamos, ¿no? Y empiezo con un disclaimer, y así luego ya me va a ser más fácil transitar por la presentación. Nuestro compromiso como sector industrial y como sector energético es inequívoco con la descarbonización. Es inequívoco. Pero no podemos olvidar las fortalezas como continente europeo y la aportación al Producto Interior Bruto que generamos, generando empleos estables y que contribuimos de forma determinante a la seguridad de suministro. Para tener una política o para tener una competitividad como país, la política industrial tiene que ser una prioridad. La industria supone un motor esencial de la productividad y la innovación, siendo además una de las piedras angulares de la prosperidad económica en Europa. Es el sector productivo con más capacidad de resiliencia y que además demuestra que tiene una resistencia ante las fluctuaciones económicas mayor. El 85% de los españoles percibe, y esto es un contraste porque luego hablaré de cómo percibe la sociedad española al sector industrial, el 85% de los españoles considera que España resistiría mejor las crisis si tuviéramos un sector industrial más potente del que tenemos. Y además, el 44% de los españoles, cuando se les pregunta cómo de importante creen que es la industria para este país, dicen que es muy importante. La industria es sinónimo de muchas cosas, es sinónimo de crecimiento económico, es capacidad de desarrollar el desarrollo tecnológico, y hablaré luego de eso, porque cuando hablamos de industria hablamos de competición, estamos compitiendo, hablamos de competitividad, pero estamos en una carrera tecnológica, estamos en una carrera del conocimiento, y hay que ver cómo hacemos uso de eso para ser competitivos como país. Lo importante de la industria es que hace de efecto tractor y que además es capaz de poder balancear los territorios de una manera muy eficiente. Sin embargo, a pesar de esta consciencia de la importancia de la industria, y lo ha mencionado previamente Francisco, estamos en un lento declinar. Venimos de un 20% de aportación al Producto Interior Bruto y apenas llegamos al 16% ahora mismo de Producto Interior Bruto como sector industrial. Y sin embargo, recientemente nos hemos dado cuenta de que es crítico tener la capacidad de fabricar, de manufacturar, de refinar, de producir materiales, de producir bienes que podamos exportar y que nos permitan no depender de otras regiones donde se hace todo y depender para todo. Para ser un continente de servicios, y también lo ha mencionado Francisco, necesitamos tener una industria potente. Necesitamos saber ciencia, necesitamos saber hacer tecnología, pero necesitamos hacer aquí industria. La presidencia belga, que asumió recientemente la presidencia del Consejo Europeo en el pasado 1 de enero y que está llamada a dirigir la agenda de la Unión Europea durante los próximos 6 meses, ha marcado como una de sus prioridades defender la permanencia de la industria en Europa. Y de hecho el primer ministro de Croo lo está apoyando públicamente. En unas declaraciones a público, hace 2 semanas, manifestaba: para mantener la producción industrial aquí, con nosotros en Europa, necesitamos un pacto industrial junto con el Pacto Verde. Esto no es solo vital para nuestra prosperidad, sino también crucial para ganar la lucha contra el cambio climático. Pero para conseguir esto tenemos que contestar varias preguntas. Y una de ellas es: ¿cómo puede Europa incrementar sus posibilidades de ganar en la carrera alrededor de las cadenas de valor emergente que existen en el sector energético? Y ahí no voy a hablar de la computación cuántica, no voy a hablar de la química molecular, no voy a hablar de la inteligencia artificial generativa. Voy a hablar de las 7 grandes desde el punto de vista energético.
Estamos hablando de vehículos eléctricos, se ha mencionado, bombas de calor, generación offshore, generación onshore, baterías, electrolizadores. ¿Dónde estamos con respecto a la capacidad de producción y con respecto a las patentes? En los dos únicos sectores donde baja la contribución por parte de producción y de patentes de China son en bombas de calor y en electrolizadores. En solar, y se sabe perfectamente, se produce el 85% de la capacidad de producción de paneles en China. Pero es que esto se transmite al 54% de los vehículos eléctricos, al 75% de las baterías, al 59% de la producción eólica onshore. Es decir, tenemos que saber cuál es la capacidad europea de podernos montar en este barco. Los electrolizadores parece ser que es una de las vías, o parece que existe una oportunidad, porque todavía está el campo relativamente abierto. Tenemos actores en Estados Unidos, tenemos actores en China con un 40% y Europa con un 26%. Si queremos competitividad, como país debemos tener un sentido de urgencia para implantar una política industrial. Y aquí, el otro día leía un artículo en el Economist que, traducido mal, pero traducido venía a decir algo así: terror en Europa y en Estados Unidos por la masiva importación de vehículos eléctricos chinos. Y daba unos datos que eran interesantes. En 2023, China ha exportado 5 millones de vehículos, superando a Japón. En 2018, hace 5 años solo, China exportaba solo un 25% de lo que exportaba Japón como productor, que era el mayor productor de vehículos a nivel mundial. Para dentro de 6 años, en el 2030, China va a doblar su cuota de exportación de vehículos eléctricos. BYD, que es la gran constructora de vehículos eléctricos baratos de China, que es estupenda y fabrica estupendamente, en el último trimestre del año pasado exportó no menos de 500.000 de vehículos, dejando atrás a Tesla. Pero es que esto no nació ayer. Es decir, hay que tener un sentido de urgencia, pero de largo recorrido. China lanzó su programa Made in China en 2014, hace 10 años. Y la Unión Europea está asumiendo este sentido de urgencia. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha recibido el mandato de la presidenta de la Comisión Europea de presentar propuestas para revitalizar la economía de la Unión Europea frente a la competencia de China y Estados Unidos. El Consejo Europeo ha mandatado a Enrique Letta, vemos que hay mucho italiano aquí, que prepare un informe para el próximo Consejo Europeo del 24 de marzo que hable del mercado único, qué podemos hacer para revitalizar el mercado único y que sea una herramienta de competitividad. Y es que esto, el otro día, por ejemplo, también lo manifestaba el ministro de Finanzas del gobierno alemán, Christian Lindner, que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante, en una intervención que hizo en Davos. Y él manifestaba que para él le preocupaba el mercado único y que necesitamos un mercado eficiente en la Unión Europea, crítico para conseguir una industria competitiva y descarbonizada. Porque sin un mercado único que no compitan y que no genere sesgos con tecnologías ganadoras o que haga que se solapen normativas entre los diferentes Estados miembros frente a lo que son las normativas europeas, no conseguiremos competir como región frente a lo que hemos planteado antes de la competitividad en China o en los Estados Unidos. Y para ello es importante diseñar adecuadamente los instrumentos de ayuda estatal y supervisar su aplicación para evitar cualquier fragmentación de ese mercado único. Además, tenemos que garantizar las condiciones de igualdad de las empresas europeas, cómo competimos entre nosotras, y impulsar un mercado interior de la energía, considerando que el mix energético de cada Estado miembro debe responder a las características internas de cada uno de ellos, pero evitando cualquier tipo de sesgo discriminatorio. La seguridad energética de Europa depende de la existencia de un mercado único y de un verdadero pacto energético, porque sin seguridad energética no tenemos una industria competitiva. Pero si queremos competitividad en el país, necesitamos que se ponga a funcionar el eje virtuoso entre I+D, innovación e industria.
La industria asociada a la innovación y la tecnología debe ser el tercer motor de actividad económica. La I+D debe extenderse a la industria. Debemos sistematizar la innovación abierta, el trabajo común entre la academia, los emprendedores y la industria. Debemos escalar y producir nuevos materiales, materiales descarbonizados, materiales circulares desde la química. Debemos producir desde el refino moléculas renovables. Debemos producir otros fármacos y eso solo se podrá hacer desde una industria potente. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado, España invirtió en I+D más que nunca, 19.300 millones de euros. Eso es una buena noticia. Y además, eso supone un 1,4% del Producto Interior Bruto. Y además llevamos 8 años en que la aportación del PIB en cuanto a I+D ha sido más que la anterior. Sin embargo, en los últimos 23 años no hemos conseguido cerrar la brecha que existe en inversión en I+D entre España y la Unión Europea. En los últimos 23 años, la brecha que existe en I+D entre España y los países OCDE que no son la Unión Europea se ha hecho mayor. El objetivo de inversión en I+D es de 2,12 para el 27. Corea está invirtiendo ahora mismo un 5% de su Producto Interior Bruto. Estados Unidos 3,5%. Y China, 2,4. Pero de nada vale invertir en I+D y en papers académicos potentes si no innovamos. Y aquí es donde la industria da un planteamiento diferencial, porque innovando significa escalar. Y escalar tecnologías es donde se produce la diferencia para que eso se pueda productivizar. El año pasado, la inversión en innovación por parte de las empresas en España aumentó un 22% y alcanzó los 20.000 millones. De los 10 sectores económicos con la mayor proporción en inversión e innovación, 9 pertenecen al ámbito industrial. Y, por ejemplo, la industria del refino y la química, que está transicionando hacia lo que es las moléculas verdes y los materiales circulares, representa el 25% de inversión en gasto de innovación en toda la industria española. Para avanzar en esta, y aquí voy a hacer una cuña publicitaria yo también, para avanzar en esta innovación es imprescindible colaborar y aliarse, buscar alianzas y tener esa búsqueda conjunta en todo el sector industrial. Y aquí, por ejemplo, sirve como ejemplo que el pasado 6 de septiembre se puso en marcha un hub de tecnología industrial llamado All for Zero, de ámbito industrial, y en el que Repsol, Holcim, Iberia y ArcelorMittal trabajan juntos para acelerar el desarrollo y escalado de tecnologías para la descarbonización y poder implantar eso de manera rápida, porque necesitamos ser rápidos. Si queremos un país competitivo hay que mejorar la percepción de la sociedad sobre la industria. El desarrollo de un sector industrial competitivo necesita de contar con un apoyo claro de la sociedad. Y este apoyo solo puede existir si la sociedad percibe a la industria como un factor clave para el desarrollo económico y el bienestar del país. Y una de las cosas que tengo que agradecer a este evento es que me ha permitido encontrarme con un documento muy interesante, que es el publicado por el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial, CEPI, y la Fundación de la Escuela de Organización Industrial, que en el 2023 desarrollaron un estudio súper interesante sobre la percepción social de la industria en España. Y se hizo un estudio de, oye, ¿a ti qué te sugiere la industria? ¿Cómo piensas que es? Bueno, primera conclusión. El conocimiento de la industria en España, a nivel general, es entre medio y bajo, por no decir bajo. Se conoce bastante poco qué se hace en España. No se plantea como una marca España o como un distintivo de competitividad frente a otros. Pero es que cuando se planteaba, lo primero que te sugiere cuando te digo la palabra industria, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Fábrica. El 30% de las personas que contestaron fue fábrica y solamente un 12% de la gente contestó empleo. Eso, que parece, bueno, hay que trabajar en ello, indudablemente. Luego, a los que estamos en la industria, cuando nos preguntan, porque en este estudio también nos preguntaron, contestamos riqueza, empleo, innovación, competitividad. Es decir, hay una distancia importante entre la percepción de la sociedad con respecto a lo que supone la industria de devolución a esa sociedad y lo que nosotros, los que estamos en la industria, vemos lo que está suponiendo. Y eso a la hora de contratar a nuevos talentos, de hacer y atraer que gente venga a trabajar en la industria, es algo vital. Tenemos que trabajar en eso de manera conjunta.
Pero además, si queremos tener una industria potente y competitiva, tenemos que considerar la industria como imprescindible en la transición energética. Yo lo mencionaba Francisco. España cuenta con capacidades diferenciadoras dentro de Europa para ser un importante polo de descarbonización, pero es imprescindible aprovechar esta oportunidad de una manera conjunta. Y para ello es fundamental que las administraciones e instituciones públicas actúen de forma sostenida. Sostenida. Y en esto lo subrayo, sostenida. Esto no es de un día, no es una semana, son 20 años, son 30 años. Tenemos que actuar rápido, pero durante mucho tiempo. Además, tenemos que plantear un programa catalizador de incentivos y ayudas suficientes, pero que además sean unos incentivos ágiles, que se concedan rápido. Tenemos que tener instrumentos para la generación de inversiones bajo un entorno regulatorio estable y competitivo. ¿Y cuáles son los argumentos para considerar que España tiene una oportunidad en todo esto? Bueno, hay bastantes, pero digo algunos. Tenemos una base industrial muy desarrollada. Tenemos la tercera en Europa desde el punto de vista de capacidad industrial y con capacidad de adaptación. Ya hemos tenido un ejemplo claro en la exposición anterior. Tenemos infraestructuras existentes para la exportación. Uno no hace industria si no exporta, pero la tenemos. Tenemos el segundo puerto europeo de contenedores de la Unión Europea y la mayor capacidad desde el punto de vista de exportación de GNL, que nos ha salvado la vida en la crisis energética que hemos tenido por el conflicto en Ucrania. Tenemos el coste de generación, y se ha mencionado reiteradamente, el LCOE más bajo, un 20% más competitivo que la media europea. España puede liderar con ello la producción de combustibles y gases renovables. Además, tenemos potencialmente, gracias a eso, la posibilidad de tener el coste de producción de hidrógeno electrolítico un 25% más bajo que Alemania. Hay competitividad y hay competitividad entre países. Tenemos que estar atentos a eso. Tenemos un gran poder y una gran capacidad lipídica y de biomasa. Podemos ser potencia en las cadenas de suministro descarbonizadas en la Unión Europea. Tenemos una industria química que permite producir moléculas y materiales descarbonizados y circulares. Y es que la potencia que da eso es que si somos capaces de hacer eso en la química, a Gestamp le descarbonizamos. Porque desde la química hacemos materiales más ligeros, desde la química producimos materiales circulares. Y eso afectará al consumo textil, al de farma, etcétera, etcétera. Si queremos ser competitivos como país, tenemos que considerar la política industrial como un propósito, como he dicho anteriormente, de largo plazo. Y eso nos sale mal. No somos de largos plazos. Quitando con el AVE, bueno, el resto de cosas no tenemos largos plazos. La buena noticia es que a nivel de la Unión Europea ha empezado a existir esta sensación de que tenemos que hacer este planteamiento industrial de largo plazo. Y entonces me limito simplemente a plantear las prioridades que ha puesto la presidencia belga al respecto. Tenemos que trabajar por un mercado laboral diseñado para el futuro que mejore las tasas de empleo industrial. Tenemos que prestar especial atención a mejorar la seguridad económica, reducir las dependencias y promover el liderazgo tecnológico en sectores críticos. Pero como conclusión, la Unión Europea debe priorizar sus políticas industriales y de competitividad a largo plazo y garantizar condiciones equitativas para las empresas que les permitan competir de manera justa tanto dentro de Europa como en el escenario mundial. Y para ello es clave promover un marco regulatorio coherente, predecible y simplificado. Y a todos nos va a tener el hecho de tener éxito en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Teníamos aquí algunas preguntas, pero yo creo que vamos un poco tarde. Una era de los mecanismos, si el mecanismo SIVAM puede ayudar a esto de la competitividad. Y otra era más de políticas de I+D, pero yo creo que se has contestado posteriormente. Así que un minuto tienes. Las políticas de CIVAM ayudan, pero no son la solución. Ya no te dejamos decir más. Fácil, ¿no? Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Jaime.